Bueno, muy buenas tardes, damos inicio a esta actividad. En esta oportunidad estamos desde el Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor y desde el proyecto UBA-CIT sobre adultos mayores, acceso a la justicia, situaciones de violencia y adultos mayores, la situación de los adultos mayores LGTBIQ+. Pero hoy nos convoca el problema de las adultas mayores, su protección jurídica, y pensar acerca de si es efectiva o no, ¿no? De esta efectiva protección jurídica. Y para eso convocamos a una gran amiga y gran colaboradora de nuestros proyectos UBA-CIT, que es la doctora María Inmaculada Sánchez Barrio, que María Inmaculada Sánchez Barrios dirige la dirección, o la unidad de igualdad de la Universidad de Salamanca, en España. Tenemos también con nosotros a Marlene Kempfer, de la Universidad de Londrina, la Universidad Estadual de Londrina, Brasil, a Rosana Brizuela, del Patrocinio Jurídico Gratuito, del Departamento de Práctica Profesional de la UBA. Bueno, la tenemos a Romina Cabrera, de la Universidad de La Plata. Tenemos a tanta gente, a mis ayudantes, a Mónica Emet, que también es parte del proyecto UBA-CIT. Tenemos a tanta gente que colabora con nosotros y al doctor Carlos San Juan, que es en España el impulsor de una iniciativa en change.org que se llamó Soy Mayor, No Idiota, y ahora está por otra iniciativa que se llama Levanten la Cabeza. Estas iniciativas han registrado más de 600.000 firmas, y la primera de ellas, doctor, usted me corregirá, iba en el curso de una atención más humana en los bancos hacia los adultos mayores, y en particular, bueno, lo que estamos viendo en todas partes del mundo, cada vez más TICs, más botis, más robots y menos personas humanas atendiendo, menos humanización. O sea, las herramientas están bien, pero tenemos derecho también a lo mejor a una doble vía, ¿no? No solo a las tecnologías, sino también a la analogía con la que más de la mitad de la población mundial creció. Sin embargo, ya sabemos que esto es imparable. En estos días se está hablando del tema de la inteligencia artificial y cómo pararla, como si eso se pudiera hacer. Bueno, va a ser motivo a lo mejor de otros webinars con gente tan capacitada aquí y en España. En España lo tenemos a Federico Bueno de Mata y a tantas personas tan capacitadas que nos pueden ayudar con eso. Pero es un honor para nosotros tener hoy al doctor Carlos San Juan, médico, que fue el impulsor de esa campaña, Soy Mayor, No Idiota, y ahora la campaña que fue Levanta la Cabeza, con respecto a una atención más humana en las entidades bancarias. Bueno, ya la nombré a Marlene Kempfer, de la Universidad Estadual de Londrina, y bueno, si les parece, vamos a empezar. Yo, Inmaculada, empezaría diciéndote qué es lo que nos motiva, ¿no? Siempre pensamos juntas estas cosas, y qué nos motiva a pensar qué pasa con la protección jurídica y si es efectiva la protección jurídica, en este caso para las adultas mayores. Y en el proyecto UBA-CIT nosotros tomamos tres ejes principales. Uno, por supuesto, la Convención Interamericana, que fue ley 27.360, es ley desde el año 2017, pero la Convención Interamericana para los Derechos de las Personas Mayores se sancionó por la OEA en el 15 de junio de 2005, y a partir del año 2022 ya tiene raigambre constitucional, según el artículo 75 de nuestra Constitución, o sea que ya tiene la misma raigambre que los tratados internacionales que protegen derechos humanos. Después tenemos la Ley de Violencia contra la Mujer, que es otra herramienta, la Ley 26.485, y más antiguamente la Ley de Violencia Familiar, la 24.417. Y localmente hemos podido leer en la ciudad de Buenos Aires la Ley 5.420, muy bien previstas muchas situaciones, tiene que ver con la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de las personas mayores. ¿Y de qué se trata este abuso? Cualquier acción u omisión, dice la ley, que provoque un daño al adulto mayor intencional o por negligencia. Esto es importante. Y las acciones cometidas, tanto pueden ser como por el grupo familiar, los cuidadores, los allegados,
y las instituciones. Las violencias de las que siempre hablamos, Inmaculada, la física, la psíquica, la sexual, la económica, tan importante, la ambiental, institucional, simbólica, el abandono y el hostigamiento también al adulto mayor, y como objetivo de la ley, por supuesto, el principal, la prevención y la remoción de prejuicios, esto que llamamos el viejismo, ageism, ¿no? Que es tan perjudicial para toda la sociedad. Es por eso que tomamos estas leyes, que las estudiamos, pero a veces en el trabajo de campo les preguntamos a las personas si realmente se sienten protegidas por el plexo jurídico, y muchas de ellas, la mayoría podría decir, nos comentan que no se sienten protegidas por el sistema y por el plexo jurídico. Algunos de ellos no conocen la totalidad de las leyes que los protegen, y es por eso que tenemos que investigar qué es lo que está pasando con la aplicación del sistema y si realmente es un sistema efectivo. Nosotros hemos detectado como una de las violencias más crudas en este tema de investigar la violencia contra el adulto mayor, la violencia económico-patrimonial. Y te doy un dato que lo damos siempre. Las denuncias de las mujeres adultas mayores son del 46% en nuestras investigaciones. Y la situación que más se ve es la apropiación de bienes y recursos, no solo la apropiación del haber previsional o jubilatorio, sino también de los espacios, a veces hasta de los recuerdos, de los enseres, los muebles, las joyas. Es apropiación o quita de recursos. Y en nuestras investigaciones pudimos ver que el 20% de las encuestadas y encuestados, porque ya en este momento estamos encuestando también varones, mujeres y a la comunidad LGTBIQ+, el 20% tuvo que solicitar dinero por alimentos a algún pariente y allegado. Hay muchos jubilados por moratoria, ya sabemos aquí en Argentina, pero lo que nos lleva a pensar, esto lo pensamos cuando escuchamos en las entrevistas de campo a la gente que nos dicen, pero a mí no me resuelve nada todo esto, pero yo me siento solo, pero a mí me sacaron mi casa, pero yo estoy afuera del sistema, pero yo me siento aislado. Esto lo escuchamos a diario y seguramente Rosana Brizuela podrá dar cuenta también de esta situación. Así que creo que es un fenómeno mundial que se expande al compás del envejecimiento de la población mundial, que es geométrico. Esto se expande cada vez más. Según nuestros censos, también en América Latina y en Argentina aumenta la población adulta mayor. La población adulta mayor para la Convención Interamericana son aquellos que tienen 60 años o en adelante. En otros sistemas es 65 años en adelante, pero para la Convención, que tiene raigambre constitucional hoy en Argentina, adulto mayor se es a partir de los 60 años. Y bien, por eso nos tomamos la libertad de pedirle a Inmaculada Sánchez Barrio que compartiera con nosotros este espacio y nos comentara un poco sobre la efectividad del plexo jurídico, de las normas, de la protección jurídica en España, la protección jurídica que debe de brindársele a las adultas mayores. No sé si estás escuchando, Inmaculada. Sí, muy bien. Te he dejado de ver, Bueno, pero no sé si me veis vosotros. Sí, sí, sí. Vale, bueno, yo no os veo a ninguno, pero bueno, sí, no por supuesto. Os oigo bien, así que... Yo te digo, Inmaculada, que como siempre nos sentamos a conversar y tenemos más preguntas que respuestas. Nosotros desde nuestro UACIT seguimos con las preguntas y cada vez el árbol de preguntas se expande más. Así Muy que bien. Te invitamos a conversar con nosotros esta tarde por ese tema. Fenomenal. Muchísimas gracias, Eleonora. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con vosotros y, claro, dar las gracias a la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, a mi querida Eleonora, con la que, bueno, pues llevamos a cabo tantos proyectos y participamos en tantas actividades conjuntamente, bueno, y el resto de personas. Romina también muchas veces, que ha venido a España también muchas veces, y bueno, un saludo para todos. Bien, como os decía Eleonora, voy a hablar de la protección jurídica de las mujeres adultas mayores. Y voy a partir de una serie de consideraciones generales, de una serie de datos, para luego, bueno, pues tras esos datos, hablar de esa protección que pueden tener.
Más o menos, por datos de Naciones Unidas, se indica que hacia el año 2050, pues el número de personas mayores de 60 años va a superar al número, por primera vez y además con gran diferencia, al de menores de 15 años en todo el mundo. Es decir, que va a haber más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años, lo que supone, lo que es una barbaridad, el 22% de la población. Luego tenemos el primer dato, que es el envejecimiento de la población. Y luego otra cuestión a tener en cuenta es que todos sabemos también que la mujer pues tiende a ser más longeva que el hombre, y que el número de mujeres de edad que viven solas, por ejemplo, pues también superan con creces a los de los hombres. Luego, no solo envejecimiento, sino otro dato también, que es la feminización del envejecimiento. Hay muchas más mujeres mayores, adultas. Entonces, este envejecimiento democrático, pues ya sabemos, imputables al mejor que cada vez va mejorando el nivel de vida, la atención de la salud, también envejecimiento porque hay un descenso de la fecundidad. Y todo ello, estos cambios demográficos, pues van a tener, ya están teniendo, pero van a tener también profundas repercusiones en los derechos humanos. Y es urgente, tenemos que hablar especialmente de esa urgencia para abordar los problemas que pueden plantear y las discriminaciones de que pueden ser objeto, en este caso los mayores, pero específicamente también las mujeres mayores. Hay otra cuestión también que quería mencionar, que la cuestión del envejecimiento afecta de igual forma, pero cada vez más, y afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Es más, se prevé que la proporción de personas de edad avanzada en los países menos adelantados, menos desarrollados, pues que va a aumentar de una forma exponencial también. Y otro dato a tener en cuenta también es que las mujeres de edad, las mujeres mayores, pues realmente no constituyen un grupo homogéneo. Y no constituyen un grupo homogéneo, pues imagino que, vamos, pues lo adivinan, ¿no?, perfectamente por la situación económica y social que pueden tener unas y otras. Depende también, bueno, pues de una serie de factores demográficos, políticos, ambientales, familiares, de muchos tipos. Luego hay un problema específico con las mujeres mayores y además tenemos que partir de esa base de que no es ese grupo homogéneo. Pues tras estos datos sí quería mencionar la CEDAW, es decir, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, porque ha llevado a cabo una recomendación general, en concreto ya hace unos años, la recomendación número 27, que específicamente se llama, o tiene el epígrafe, ¿no?, esta recomendación sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos. Bien, el Comité para la Eliminación de esta Discriminación sobre la Mujer, bueno, pues realmente está preocupado por esas tan variadas y por esas múltiples de formas de discriminación que sufren las mujeres, por ser mujer, pero también por ser mayor, incluso por tener alguna discapacidad, porque también el hecho de la edad conlleva en muchas ocasiones algunas discapacidades. Luego, todas esas circunstancias hacen, bueno, pues que se hable de esas múltiples formas de discriminación. Y está preocupado por estas formas de discriminación, y también está preocupado por el hecho de que sus derechos no se aborden sistemáticamente, por ejemplo, pues en la legislación de los diferentes estados, en diferentes informes que se hacen. Entonces, por eso, ya en el año 2008, la CEDAW pues decidió aprobar una recomendación general sobre estas mujeres. Bien, se reconoce en la misma que las mujeres de edad bueno, pues necesitan de una especial protección, y así nos encontramos con multitud de declaraciones, instrucciones, programas, acciones, por ejemplo la de Viena, el Plan de Acción Internacional de Viena, o de Beijing, o también de Madrid, muchas actuaciones en este sentido. Pero vamos a ir un poquito más al detalle y vamos a hablar sobre esa protección de las mujeres de edad según la recomendación que les apuntaba, es la recomendación 27. Bien, se señala que esas múltiples formas de discriminación a que se enfrentan las mujeres
Y bueno, pues son muy a tener en cuenta, haciendo un especial hincapié en esas múltiples formas de discriminación. Y también se hace hincapié en el contenido de las obligaciones que deben asumir los estados con respecto a ese envejecimiento, y envejecimiento con dignidad, y también con respecto a los derechos de las mujeres de edad. Se entiende que, por lo tanto, se tienen que formular una serie de recomendaciones de política para incorporar, bueno, pues toda una serie, podríamos llamar, de estrategias nacionales, de iniciativas de desarrollo, de medidas positivas, de manera que estas mujeres pues, puedan participar plenamente en la sociedad. Además, y sobre todo, y más importante, es participar como tiene que ser, o sea, participar debidamente, participar sin discriminaciones y en pie de igualdad con los hombres. ¿Cuáles son los motivos de preocupación, motivos concretos en este sentido? Pues que realmente es verdad que tanto el hombre como la mujer, a medida que van envejeciendo, pues son objeto de discriminación, no solo las mujeres, también los hombres. Pero también hay que decir que las mujeres viven el envejecimiento de forma distinta, porque el efecto de las desigualdades que ha podido tener la mujer a lo largo de toda la vida, pues se puede agravar con el hecho de la vejez, con el hecho de ser personas de edad avanzada. Entonces, la discriminación, pues por ejemplo, tiene que ver con una distribución injusta de recursos, malos tratos, abandono, restricciones que ha podido sufrir ya antes y que con la edad se va agravando. Entonces, esas formas concretas de discriminación pueden, bueno, pues ser muy distintas, ¿no? Como decíamos antes, según las circunstancias socioeconómicas, de igualdad de oportunidades, la vida privada, el entorno, bueno, pues todo ello puede ser distinto. Incluso aquí podríamos apuntar que, por ejemplo, las mujeres y las mujeres mayores que viven en zonas rurales o que viven en los extrarradios, en las zonas marginadas, a lo mejor de las grandes ciudades, pues suelen carecer normalmente pues, de todas las posibilidades que se pueden tener en otro sitio. Y este es un dato que vamos a mencionar también más adelante. En la discriminación que sufren las mujeres de edad con frecuencia decíamos que tiene este carácter multidimensional. Y los derechos consagrados en la Convención pues son aplicables a todas las etapas, no solo en la edad adulta, pero especialmente en la edad adulta, pero sino en todas las etapas de la vida de una mujer. Si nos fijamos en muchos países, pues la discriminación por motivo de edad realmente se sigue tolerando. A lo mejor ahora ha habido muchos movimientos en favor de la igualdad de la mujer. Se está habiendo una legislación muy importante en España, además que es un referente a nivel mundial en la protección y en luchar contra, por ejemplo, formas de violencia de género. Pero realmente cuando vamos al dato específico de la edad, en muchos países la discriminación por motivo de edad se sigue tolerando. Y realmente son pocos los países que tienen leyes que prohíban la discriminación basada en la edad. Es verdad que la discriminación afecta a cualquier forma de discriminación, incluyéndose la edad, pero no lo contemplan de forma específica y con una regulación que afecte pues a esas personas, ¿no? Que se ven sujetas a esas circunstancias. También hay un dato que quiero mencionar que, bueno, por ejemplo, en España, ¿no? O en Argentina, pues afortunadamente tenemos una mejor situación de lo que voy a indicar a continuación, pero se da muchas veces. Las mujeres de edad suelen ser discriminadas por medio de, bueno, pues de una serie de restricciones que menoscaban pues incluso, vamos a ver, su participación en los procesos políticos y de tomas de decisiones. Y qué decir cuando, por ejemplo, pues no tienen documentos, es decir, carecen de una identificación o no tienen medios de transportes para, por ejemplo, ir a votar o no tienen derechos para participar en asociaciones en muchos países para salvaguardar sus propios derechos. O cuando vemos, por ejemplo, también que la edad de jubilación obligatoria pues puede ser, parece en pleno siglo XXI, ¿no? Extraño, pero todavía hay muchos países que es más temprana para la mujer la edad de jubilación que para los hombres, ¿no? Bueno, estas mujeres pues tampoco tienen las mismas oportunidades de formación, por ejemplo, en el campo de las nuevas tecnologías, lo ha dicho Leonora, se ha referido ahora a cómo estamos, la evolución que supone y que el acceso pues
para muchas personas es complicado y sobre todo para las personas mayores. Y siendo mujer y persona mayor, pues todavía muchas más. Esa formación en el campo de las nuevas tecnologías no se dispone, o las mujeres muchas veces no disponen, bueno, pues de recursos para ellos. Entonces el analfabetismo, la ignorancia, por ejemplo, de las cosas más elementales, lo que se llama por algunos la ignorancia de aritmética, ¿no? Elemental. Bueno, pues todo eso hace que se restrinja la participación de las mujeres, que no puedan acceder a todos sus derechos. Quería mencionar también un dato a tener en cuenta. Por ejemplo, en España, cuando hablamos de derechos sociales, pues estamos bastante avanzados, ¿no? Como otros países de nuestro entorno. En Argentina, pues creo que pasa también algo parecido. Pero a pesar de todo ese avance, pues todavía tenemos algunos datos que nos llaman especialmente la atención en cuanto a la discriminación que pueden tener las mujeres y que afectan especialmente a las mujeres mayores. Las mujeres suelen recibir un salario inferior al de los hombres, por el mismo trabajo o por un trabajo que sea semejante. Si nos fijamos, por ejemplo, en España, que es lo que más conozco, pues realmente en el salario no tiene que haber una diferencia de sueldo. Hay igual trabajo, igual sueldo. Y claro, aquí tenemos que diferenciar entre empresas privadas, por ejemplo, o trabajar en el sector público, ser funcionarios. Aquellas personas que trabajan en empresas privadas, pues a lo mejor pueden recibir, porque muchas veces tú no sabes cuál es el salario de tu compañero, ¿no? No hay precios, o no hay salarios públicos a lo mejor, ¿no? Entonces puede haber algún tipo de discriminación. Ahora con la ley de igualdad, con los registros que se tienen que hacer de todas estas cuestiones, auditorías salariales, bueno, pues está más controlado, pero aún así todavía las mujeres cobran algo menos que los hombres. Y si nos vamos al sector público, es imposible que eso suceda. En cuanto al salario, es decir, la diferencia entre el salario que cobra una mujer y un hombre tiene que ser cero. Cobrar lo mismo unos que otros, claro, en cuanto al salario, pero es que luego las discriminaciones vienen por los complementos. En el ámbito que yo más conozco, la universidad, hay profesoras, muchas que, bueno, pues hemos tenido o tenemos niños pequeños o tenemos que cuidar a mayores, y entonces pues a lo mejor no participas en un proyecto de investigación que no solo te da prestigio, sino también te da, bueno, pues mayores recursos económicos. Entonces, por esa vía, no directamente porque el salario es el mismo, no puede haber discriminación, pero por esa vía también podemos hablar de discriminación salarial por razón de los complementos. Otro dato que también me gustaría señalar, cuando hablamos de la pensión de viudedad. En nuestro país, la pensión de viudedad es el 45%, para aquellas personas que no han trabajado y tienen la pensión de viudedad, el 45% de lo que era la pensión de su marido o su mujer. En este caso es igual para hombres que para mujeres. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de las personas viudas son mujeres, luego les afectan más a las mujeres. Pues es el 45%, y se puede decir, está bien, porque es el 45%, pero eso yo creo que es una discriminación importante, porque imagínense un matrimonio en que cobran, bueno, pues el 100% de la jubilación del marido. Se muere el marido y la mujer tiene que hacer frente a todos los gastos fijos, porque dirá, bueno, si son dos y cobraban 100 y es 1,45, no está mal, pero es que los gastos, pagar alquiler, o si es de propiedad, aquí hay unos gastos de comunidad muy elevados para la calefacción, para los ascensores, para la limpieza, que todo eso tiene que pagarse igual, o la comida, ¿no? Entonces, de hecho, significa pues también una discriminación que, aunque en este caso es un problema que afecta a hombres y a mujeres, realmente las mujeres se ven mucho más perjudicadas, puesto que son ellas muchas más. Entonces, como decía, las mujeres suelen recibir un salario inferior y luego se tiene su impacto también acumulativo en la vejez, porque si he cobrado menos salario en la época productiva, cuando se está activa, ¿no?, en el trabajo, pues cuando llega el momento de la jubilación también van a ser las jubilaciones proporcionalmente más bajas. Entonces se reconoce que en casi todos los estados pues tiene que haber necesidad pues, de planes de pensiones no contributivos también, porque a lo mejor los contributivos pues, no son suficientes, y bueno, pues ya que puesto que el monto de la pensión por vejez está estrechamente vinculado, ¿no?, con el salario percibido, pues bueno, intentar que esto no perjudique excesivamente a las mujeres.
También en cuanto a la edad de jubilación, el hecho de que algunos países pueda haber edades diferentes de jubilación distintas a los hombres y las mujeres, pues no se entiende muy bien y la mujer debería poder elegir su edad de jubilación, si es que eso es así, si se puede elegir y si no, pues la misma para todos. Bien, hay otro dato, el derecho con respecto, por ejemplo, a la libre determinación y consentimiento, cuando estamos hablando de atención de la salud. Y aquí tenemos a Carlos, que seguro, al doctor, ¿no?, que nos puede saber de esto muchísimo más. Hay algunas afecciones, hay algunas enfermedades físicas y mentales, por ejemplo, las posmenopáusicas, ¿no?, o diferentes enfermedades que afectan solo a las mujeres, que están relacionadas por el hecho de ser mujer y que están relacionadas por la edad. Y a pesar de ello, pues a lo mejor en la investigación, en los estudios académicos, en la normativa pública, en la prestación de los servicios con respecto a esos mismos, pues no se estudia convenientemente y eso significa que también se pueda ver discriminada la mujer. O incluso si hablamos de los planes de microcréditos, ¿no?, o de finanzas, pues llama la atención cómo muchas veces se incorporan restricciones de edad u otros criterios que impiden a las mujeres de edad beneficiarse de ellos. O vamos a fijarnos en el cambio climático, ¿no? El cambio climático afecta de manera de manera importante a las mujeres, que resultan especialmente desfavorecidas cuando se producen desastres naturales o guerras también, bueno, pues por las situaciones bueno, pues todo lo que acabamos de relatar con anterioridad, ¿no? Y parece mentira, pero todavía hoy, con arreglo, ya he dicho varias veces, ¿no?, eso parece mentira, estamos en el siglo XXI, ¿no? Pues sí, es así, ¿no? Con arreglo a algunas leyes legisladas y consuetudinarias, la mujer no tiene derecho a heredar ni a administrar los bienes conyugales al morir su esposo. En fin, son situaciones, por ejemplo, ya el último ejemplo que voy a poner, la poligamia, que en muchos países todavía existe la poligamia. Y aquí sí que las mujeres de edad se ven muy afectadas porque las esposas más mayores suelen quedar desatendidas, ¿no?, en los matrimonios poligámicos una vez, bueno, pues que se las considera pues que ya son inactivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista reproductivo, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer? ¿Qué medidas se pueden adoptar? Bueno, los estados tienen que reconocer que las mujeres adultas, mayores, que las mujeres de edad son un recurso importante para la sociedad y tienen la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas, de todas las medidas sociales de todo tipo y también, por supuesto, incluso todas las medidas legislativas para eliminar estas discriminaciones contra las mujeres de edad. Entonces, tienen la obligación de garantizar el pleno desarrollo de todos los estados bueno, pues de las mujeres y de acabar con estas discriminaciones. Bien, las obligaciones que tienen los diferentes estados es que deben adoptar o deben tomar en consideración el carácter que hemos apuntado multidimensional de la discriminación contra la mujer y velar por ese principio de igualdad. Entonces se insta a todos los estados, y eso se hace desde la recomendación 27 también que estábamos diciendo, la CEDAW, ¿no?, a que deroguen o a que enmienden todas aquellas leyes o todos aquellos reglamentos o las costumbres que incluso estén vigentes, ¿no?, que discriminen a las mujeres de edad. Y para apoyar la reforma jurídica y también la formación de políticas, los estados deben, y esto también es un dato importante, para saber cómo está la situación, para poder analizarla bien y para saber qué medidas tomar para solucionarlo, pues es importante que se recopilen, que se analicen, que se difundan pues datos desglosados por edad y por sexo, a fin de tener toda esa información y en consecuencia, teniendo esa información, pues luego se pueden hacer mejores leyes, se pueden tomar mejores medidas. En cuanto a protección jurídica, los estados tienen que mantener informadas, por ejemplo, a las mujeres de edad acerca de sus derechos, de cómo pueden acceder, por ejemplo, a la justicia, a los órganos jurisdiccionales, a cómo pueden acceder a los servicios jurídicos. Incluso deben capacitar a la policía y al Poder Judicial, a todos los servicios de asistencia de letrada,
a todos los funcionarios, a todos los servicios jurídicos auxiliares sobre los derechos que tienen las mujeres y sensibilizar también a las autoridades e instituciones públicas. Sobre eso me referiré luego un poquito más adelante. Entonces, los estados tienen que permitir a las mujeres de edad pues que puedan pedir, ¿no?, aquello que solicite, que puedan reclamar, que puedan exigir reparación y justicia en caso de que se viole cualquier derecho, incluido, pues, desgraciadamente, como sucede muchas veces, el derecho a la administración de sus bienes, ¿no?, que por ser mayor, incluso a lo mejor algún tipo de discapacidad, pues se le priva de los mismos. Velar porque no sean privadas de su capacidad jurídica por motivos arbitrarios o discriminatorios. Y luego también, por ejemplo, en cuanto a la violencia, los estados tienen la obligación de redactar leyes que reconozcan y prohíban la violencia, incluida la violencia doméstica, sexual, institucional contra las mujeres de edad, particularmente porque aquí sí que se ve que existen más casos, no solo por ser edad, sino por las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces, los estados parte y los estados en general, no solo los de este convenio, tienen la obligación de investigar, de enjuiciar, de castigar todos los actos de violencia contra las mujeres de edad, incluidos los que resulten de prácticas y creencias tradicionales. Y aquí seguro que todos sabemos, estamos pensando, que en un tanto por ciento muy elevado, por ejemplo, en la ablación. Hay que tomar medidas en la participación de las mujeres en la vida pública, en la educación, en el empoderamiento económico, en prestaciones sociales, pero yo me voy a basar, pues en algunas normas en España, que regulan esa protección jurídica de la mujer, para luego centrarme de forma más clara sobre el derecho a esa tutela judicial efectiva y cómo no vulnerar esa tutela también de estas adultas mayores. En cuanto a la protección jurídica, las administraciones públicas en nuestro país tienen que desarrollar actuaciones de divulgación, todas las que sean necesarias para informar a las personas mayores sobre todos los derechos que tienen, sobre todos los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico y todas las medidas que se pueden adoptar o emprender en caso de que se vulneren los mismos. Se detectan en algunos casos situaciones de maltrato a las mujeres adultas mayores, a las mujeres de edad, y entonces esas situaciones, cuando las detecten las administraciones públicas, tienen que ponerse de forma inmediata en conocimiento del Ministerio Fiscal. A veces se pueden adoptar otro tipo de medidas sanitarias, de asistencia, pero en muchos casos incluso pues sería necesario esa puesta en conocimiento rápidamente hacia el órgano jurisdiccional, pero también de entrada ya hacia el Ministerio Fiscal. Cuando tienen lugar denuncias que se hacen ante las administraciones públicas acerca, por ejemplo, de la desasistencia que puedan tener una persona mayor, pues eso tiene que dar lugar también a la correspondiente investigación y adopción de medidas adecuadas. Las personas mayores, y en concreto las mujeres mayores, pues, para la defensa de sus derechos, podrán ellas mismas, o si no, a través de su representante legal o a través de una persona de apoyo. Ahora hay una nueva ley contra las personas con discapacidad, donde se habla de esas personas que pueden apoyar para que puedan realizar todas las actividades que deban. Bueno, pues dirigirse a las administraciones públicas en demanda de atención, protección o asistencia. También pues se habla de poner en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal todas las situaciones que atente, como decíamos antes, de su derecho, o que presenten quejas ante el procurador del común en cada una de las comunidades autónomas o ante el defensor del pueblo para tramitar pues aquellas quejas que entiendan que le suceden. O pues utilizar cuantos medios reconozca el ordenamiento jurídico. Bien, quería incidir en algunos aspectos en materia de justicia, en materia de acceso a la justicia de estas mujeres adultas mayores que se pueden ver discriminadas. Ya voy a acabar enseguida. Los estados tienen la obligación de asegurar que también las mujeres tengan acceso a la justicia y tengan acceso en igualdad de condiciones. Pero la verdad es que existen pues diferentes problemas que pueden complicar o pueden impedir que las mujeres puedan ejercitar su derecho a la tutela judicial efectiva en igualdad. Para los juristas todos sabemos qué es esto de la tutela judicial efectiva en igualdad. Para aquellos que no lo sean, pues es el derecho
que tienen todas las personas a poder acceder a los tribunales, ¿no? Yo tengo un derecho de si tengo un problema, si tengo un conflicto, si me han vulnerado cualquiera de mis derechos fundamentales o me deben dinero o lo que fuera, tengo derecho a acudir a la justicia para que un juez bueno, pues solucione ese conflicto y bueno, pues me puedan restituir en el derecho, si es que es posible, me puedan devolver el dinero, lo que fuera luego. Sí que es cierto que existen, como digo, esos problemas que pueden complicar a veces a las mujeres ejercitar ese derecho a la tutela judicial efectiva en igualdad. Si nos fijamos en los países del mundo, las diferencias son claras entre unos países y otros, por sus variadas estructuras políticas, formas de gobierno, por nivel de riqueza, es decir, todas son determinantes. En algunos estados, por ejemplo, bueno, pues ya que soy de España, pongo el ejemplo de España, ¿no? De otros muchos países de nuestro entorno, ¿no? De la Unión Europea, o incluso también, pues, en el caso de Argentina, ¿no? Y de otros países, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la protección jurisdiccional de las mujeres está bastante desarrollada. Pero hay otros muchos países que, como hemos visto, pues ponen de manifiesto carencias claras, no solo en lo que hemos indicado, a lo mejor del acceso a la sanidad, a lo mejor porque no tienen educación en nuevas tecnologías o de acudir, sino en concreto en lo que estamos viendo, en el hecho de poder acudir en la protección jurisdiccional, ¿no? Entonces, muchas veces los mecanismos judiciales, pues en muchos países no están accesibles para todas las mujeres y esas dificultades pues constituyen violaciones constantes de sus derechos. Si examinamos, por ejemplo, los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos y también la regulación interna de muchos países, pues nos damos cuenta, esto es curioso, los países avanzados y no avanzados, democráticos y menos democráticos, casi todos recogen garantías sobre la igualdad, ¿no? Y entre ellas por la igualdad de sexo, de género ante la ley. ¿Pero qué pasa en la realidad? Bueno, pues que la realidad es muy distinta y en la realidad siguen existiendo numerosas discriminaciones contra las mujeres. Ya hemos dicho antes que la discriminación está basada en diferentes causas, estereotipos de género, violencia de género, normas patriarcales y sociales, culturales, etc. Y todo ello puede generar efectos negativos de relevancia, de trascendencia sobre su capacidad para poder tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En una gran mayoría de casos, las mujeres afectadas por esas circunstancias, pues normalmente, a lo mejor normalmente, pero sí en muchos casos, no denuncian la violación de sus derechos a las autoridades. ¿Por qué? Pues en unos casos porque no saben cómo, no tienen posibilidad, no conocen y no saben a quién preguntar. O no lo hacen por miedo a ser señaladas, ¿no? Imaginar un supuesto de violación de un derecho o de un caso de violencia de género, ¿no? O de un caso de violencia intrafamiliar, de un hijo que se porte mal con los padres, porque no solo la violencia dentro del ámbito existe dentro del ámbito de la pareja, sino dentro del ámbito familiar se puede dar, ¿no? Pueden tener miedo a ser señaladas, ¿no? Al qué dirán, o dependiendo de los casos, pues todo lo contrario, tienen miedo si por ejemplo es una extranjera a poder ser deportada si no tienen los papeles en reglas, bueno, denuncia para que no sepan que está en el país, o bien porque cree que no se les tomará en cuenta. Y puede que así pase algunas veces. Entonces, los datos apuntan en que en algunos países de forma habitual muchas autoridades, no, afortunadamente en muchos no sucede así, ¿no? Pero en otros muchas autoridades no actúan con la debida diligencia a la hora de investigar o enjuiciar o castigar a presuntos autores, por ejemplo, de hechos violentos o discriminatorios contra estas mujeres y sobre todo mujeres también si tienen algún tipo más de discriminación, como es la edad, como es la discapacidad, etc. Entonces hay diferentes factores en los diferentes estados también, los distintos estados, que dificultan el acceso a la justicia de las mujeres. Vamos a poner algún ejemplo. Imaginaros la concentración de tribunales que se da en muchos países en las principales ciudades, pero no hay tribunales en zonas rurales o en zonas remotas. ¿Cómo acceden? Los hombres lo tienen difícil, pero las mujeres mucho peor. O el tiempo y el dinero necesarios para poder acceder, ¿no? a esos tribunales.
o la falta de justicia gratuita, que todavía en muchos países no hay justicia gratuita. En España tenemos la justicia gratuita para todos, pero además con unas prerrogativas específicas, por ejemplo, para el caso de las mujeres que sufren actos de violencia, ¿no? O vemos los casos de la complejidad de los procedimientos, o la falta de preparación en materia de género de muchos órganos jurisdiccionales. Esto lo digo que en muchos países no sucede, pero en otros sí. Entonces el acceso debería ser mucho más claro, mucho más efectivo, sin ningún tipo de restricción. Y los sistemas de justicia deben ser seguros y no deben tener ningún tipo de restricción de ningún tipo para acceder a ellos, como por ejemplo decíamos esa falta de capacidad económica. O igualmente favorecer, garantizar el acceso a Internet y otras tecnologías de la información, revisar normas, todo dentro del proceso también, que a veces se dan esa necesidad de utilizar la tecnología. O hablamos también de revisar normas sobre carga de la prueba para asegurar la igualdad entre las partes y que las mujeres no se vean perjudicadas. Y algo fundamental es también que los estados aseguren que los espacios, es decir, los locales, las salas, los espacios judiciales y otros servicios sean seguros y accesibles a todas las mujeres, y establecer centros de atención integral que proporcionen asesoramiento jurídico y también diferentes servicios de apoyo. Ahora mismo se ha aprobado hace muy poquitos meses una ley muy conflictiva en España, la ley del solo sí es sí, que la verdad es que para los juristas y para los procesalistas es una ley que, bueno, tiene unos defectos de forma grandísimos y bueno, ha supuesto, pues aparte de los defectos, podríamos decir, de forma, en el fondo ha supuesto una serie de problemas importantes, no sé si aquí ha llegado a Argentina o no, en cuanto a autores de delitos de agresiones sexuales y violadores, que por un cambio en las penas pues están saliendo en libertad. No quiero entrar ahora a analizar esos aspectos, pero sí quería decir que esa ley, que tiene muchas cosas negativas, también tienen algunas positivas. Vamos a reconocer lo bueno y también de la misma. Y entonces, en este sentido, tiene muchos servicios de apoyo y muchas medidas para favorecer a las víctimas. Dentro de este ámbito que estamos diciendo, pues descendiendo, por ejemplo, a más detalles, pues podrían regularse otras medidas durante todo el proceso, lo que es si quieren acceder a la justicia, si quieren acceder a los órganos jurisdiccionales, pues medidas durante todo el proceso judicial. Y los estados también deben rendir cuenta de sus diferentes sistemas judiciales y deben supervisar el acceso de la mujer a la justicia y garantizar que se cumplan todos los principios y todos los elementos básicos del proceso. Para ello, pues sería importante adoptar indicadores para medir ese acceso de la mujer, ¿no? Y también, bueno, pues se podrían crear otras entidades para recibir peticiones, sugerencias o quejas. Me estoy refiriendo a los países en general. Ya digo que ahora en España pues, se han creado muchas de esas entidades para apoyo de la mujer. Sí quería hacer mención también de una directiva europea, la directiva 2012-29 de la Unión Europea, donde se pide, ¿no? Se dice que todos los Estados miembros tienen que garantizar, ¿no?, que las víctimas tengan ese acceso gratuito que decíamos antes, pero también un acceso confidencial a todos los servicios de apoyo, que le asesoren convenientemente. Esta directiva también dedica un capítulo entero a la protección y reconocimiento de las víctimas con necesidad de protección especial, entre las que están las víctimas de género y dentro de ellas las víctimas mujeres y dentro de ellas las víctimas mujeres de edad, porque acabamos ahora de hacer un proyecto en la Universidad de Salamanca con estadísticas en cuanto a violencia de género y también, es decir, la violencia de género es algo que afecta a todas las mujeres de todas las clases sociales, con todo tipo de educación y de todas las edades, y también cuando estas mujeres superan los 65 años, en el año 2022 había 36.000 casos de víctimas de violencia de género, víctimas que pueden ser bueno, pues de una gravedad muy diferente.
casos más graves como son los asesinatos, pero también no solo ellos, que bueno, pues afortunadamente las cifras, bueno, afortunadamente no tenía que haber ni una, no teníamos que estar a víctima cero en ese sentido, pero son pequeñas, pero claro, hay otros muchos casos de víctimas, de problemas en este terreno, y que cuando son mayores de 65 años, pues hay también, y por lo tanto necesitan esa protección especial, de tal forma que los estados deberán velar para que se dispongan de medidas para proteger a estas víctimas y a todos sus familiares. Por ejemplo, se recoge de forma expresa el derecho para evitar, cuando la mujer accede a la justicia o tiene que ir a un juicio, pues el derecho de evitar el contacto entre víctima e infractor, el derecho a la protección a las víctimas durante las investigaciones penales, que no tengan que tomar declaraciones varias veces, que no haya dilaciones injustificadas, que el número de declaraciones que tengan que hacer estas víctimas, sobre todo es cuando son mujeres mayores de edad o con discapacidad, sea el menor posible, que puedan ir acompañadas de diferentes personas de su elección, de sus representantes legal, y toda una serie también de medidas para proteger la intimidad de las víctimas y que reciban una evaluación puntual e individual, cada una individualizada, ¿no? Por ejemplo, pues las declaraciones a las víctimas se toman en dependencias adaptadas, con profesionales que estén formados para dar ayuda, que sean del mismo sexo que la víctima, es decir, que sean mujeres también para ayudarlas. Bueno, toda una serie, no me quiero entretener más, toda una serie de medidas que son importantes. Y para eso también es fundamental la formación de los profesionales implicados, especialmente de los jueces, de los magistrados, de los fiscales, de los abogados, de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Es muy importante, y de hecho en esta directiva de la Unión Europea pues se habla de recibir, de que se debe recibir una formación especializada, incluso la policía y todos estos miembros, para mejorar el acceso a las víctimas y todos sus derechos. Y, lógicamente, para actuar mejor, como hemos dicho, pues conocer los datos reales de los que hablábamos. Bien, con esto, por mi parte, finalizo mi exposición. Habría mucho que hablar, ya lo sabemos, pero bueno, por lo menos unas pinceladas sobre esta situación de discriminación que tienen las mujeres adultas mayores, las mujeres de edad, y bueno, cómo poder tomar medidas, cómo es importante la información, el tener los datos para luego adoptarlas, y cómo, por ejemplo, en el terreno de la protección jurídica, o más concretamente en el terreno del acceso a la justicia, bueno, pues adoptar todas esas medidas para limar, para intentar poder acabar con esas discriminaciones que sufren. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Inmaculada. Bueno, para los que se sumaron después, Inmaculada Sánchez Barrios es la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca. Y ya te comprometo públicamente, porque nos hablaste de un proyecto de estadísticas de violencia de género en la USAL, y como investigadores que somos de los proyectos UBACIT, y acá hay muchos, también tenemos a María Gabriela Minaya, tenemos a Vicky Mourenza, tenemos a muchas personas que siempre, bueno, todas las que están aquí nos acompañan. Queríamos saber si después podemos acceder a estos datos estadísticos de violencia de género que están desarrollando ustedes. Así que bueno, ya quedamos en contacto, ya nos conocemos, ¿verdad? Perfectamente, muy bien. Por supuesto, además se van a publicar, y aunque no fuera así, pero son datos que se van a publicar, y por supuesto con muchísimo gusto para vosotros. Claro, nosotros siempre lo que medimos es que la violencia de género, según la Ley de Protección Integral para las Mujeres, las protege de toda aquella situación de violencia que se dé en los ámbitos donde se desarrollan. Entonces, no es necesariamente una violencia que provenga de una pareja o expareja, sino que también puede ser una violencia institucional en un lugar de trabajo, por supuesto, hasta la violencia obstétrica. Debo decir que la Universidad Nacional del Nordeste tuvimos en un congreso que hicimos antes de la pandemia, tuvimos una ponencia muy interesante de un estudiante de 20 años que se abocó al estudio de esto de la violencia obstétrica. Así que bueno, es algo más para estudiar, pero realmente agradecemos muchísimo a Inmaculada Sánchez Barrios, porque sabemos que tiene otros compromisos, y quedamos con siempre nosotras preguntas. Tenemos muchísimas a nivel nacional, internacional, a nivel americano, a nivel europeo, muchísimos elementos, muchísimos instrumentos de protección,
Y siempre la pregunta que nos hacemos, si son efectivos esos instrumentos de protección de los derechos, efectivos en cuanto al acceso a la justicia de estas personas, y en particular las mujeres que son adultas mayores y que además son pobres. Ahí hay un triple factor de discriminación que nosotros hemos estudiado, y son las que más sufren, son personas vulnerables. En general hoy hemos hablado de una variopinta lista de personas vulnerables, personas a las que además se les adiciona la discapacidad, adultas, mayores, pobres y con discapacidades. La necesidad que tienen estas personas de una atención médica y jurídica oportuna, para el oportuno acceso tanto a un servicio médico que puedan resultar necesario, o el oportuno acceso a la justicia. Así que realmente esta colaboración de Inmaculada, tan generosa como siempre, nosotros la agradecemos, y agradecemos a todos los que están con nosotros hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta brevemente, los invitamos a participar. Hay muchos que están desmuteados, pero otros no, me avisan. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la doctora Sánchez Barrios. Como ¿Sí? siempre les decimos que nosotros, sí. ¿A quién estamos escuchando? Diga. ¿Alguien nos está preguntando? Un placer. ¿Perdón? A Romina. Romina. Hola, No, Romina. No quería molestar porque realmente impecable la exposición, y aparte todo lo que hablan las dos, porque yo siempre digo, aparte de ser dos grandes amigas, son dos grandes maestras, con todo el respeto. Brevemente, no, por favor, en serio, brevemente, para no ocupar espacio a los otros compañeros y compañeras que quieren exponer. Realmente me quedé anonadada de los datos que estaba escuchando, sobre todo de la violencia de género y el caso de la inteligencia artificial que hemos trabajado tanto, en mi caso con el doctor Antonio Martino, la implicancia en los adultos mayores. Pero mi pregunta es sobre una cuestión que estuvieron debatiendo, que hemos tratado también por mi parte en el Instituto Internacional de los Derechos Humanos. El tema del cambio climático, el debate laboral y las condiciones de vulnerabilidad de la mujer. ¿Qué sucede, ¿no? con esas mujeres en consecuencia, no solo en temas laborales o en temas de violencia de género, sino en temas sociales, ¿no? Políticos, culturales, con esta cuestión del cambio climático, que mucha gente todavía no cree, pero que está sucediendo, como lo hemos visto, querida Eleonora, en Buenos Aires, ¿no? Con los 47 grados que hubo, con la falta de electricidad. O sea, ¿qué consecuencias, doctora Inmaculada, querida amiga, realmente gran maestra, tú crees que se pueden abordar en cuanto al cambio climático, ¿no? ¿Y qué soluciones podrían darse? Solo eso, y darle las gracias por tanta iluminación y seriedad. Muchas gracias, Romina, un placer tenerte en este acto. Pues realmente es que, como estamos hablando de una situación de discriminación, cuando el cambio climático afecta a determinadas zonas por inundaciones, por ejemplo, o las afecta, eso es a lo que me refería, ¿no? O las afecta bueno, pues por terremotos, el caso que hemos visto de Turquía hace poco, o la guerra, ¿no? Con Rusia, y bueno, todos los desastres que se están planteando, pues las mujeres son especialmente perjudicadas, y las mujeres mayores también, porque su capacidad, por ejemplo, ya lo más elemental, su capacidad de desplazamiento está muy limitada, porque su acceso a los recursos, como hemos visto, lo mismo. Entonces, una situación que puede generar trastornos o unos problemas enormes a cualquier persona, cuando se trata de personas mayores, mujeres, pues todavía se potencia esa problemática. Entonces, mi intervención era por ese sentido, ¿no? Por supuesto que existe el cambio climático. Creo que está demostrado científicamente, ¿no? Aunque bueno, todo el mundo puede opinar y puede creer lo que entienda conveniente, desde luego, ¿no? Desde mi punto de vista existe el cambio climático, y el cambio climático ha hecho que pues, existan una serie de acontecimientos naturales, ¿no?
que van a tener esas consecuencias en el sentido que he apuntado y que, por lo tanto, no solo pues a la hora de los desplazamientos, como decía, no solo también, por ejemplo, a la hora de las ayudas, cuando se dan las ayudas que vienen de los diferentes países, la forma de distribución pues no favorece que lleguen esas ayudas a las mujeres adultas mayores, es decir, son bueno, pues todos estos detalles que las discriminan de una forma clara. Muchas gracias, un placer. Yo creo, a todos les digo que por lo que nos dicen a nosotros cuando hacemos los trabajos de campo, algunas personas que han venido del interior de comunidades rurales, se encuentran excluidas de todo, en general, de la sociedad, y más excluidas cuando hay una situación de emergencia, y como dice Inmaculada, se amplifica, ¿no? La situación de emergencia climática amplifica la situación de vulnerabilidad de estas personas que ya de por sí están en una situación de vulnerabilidad. Acá ha pasado con personas que han pertenecido a pueblos más pequeños del interior, que los pueblos se reducen, los jóvenes se van, a lo mejor ha habido grandes sequías, como han habido acá en la Pampa Húmeda nuestra, las sequías, personas que heredan pequeños emprendimientos agrarios y no los pueden mantener, les suben los insumos, bueno, de todo esto, yo creo que el cambio climático expulsa a los más vulnerables, y justamente Inmaculada trajo a cuento el tema de la guerra, que ustedes la tienen mucho más cerca, la guerra en Ucrania, y hace ya meses creo que lo hemos charlado contigo, Inmaculada, que yo me pregunto, ¿qué pasa con los desplazadas, los adultos mayores desplazados? Porque ya yo lo vi en Colombia eso, personas adultas mayores, mujeres adultas mayores desplazadas por el conflicto armado que asuela todavía a Colombia, y que a lo mejor ya no tienen al marido porque ha sido asesinado, no tienen los hijos, han tenido que huir de sus lugares del interior, de sus lugares en los cuales tenían un pequeño emprendimiento agrarios, pequeñas comunidades de campo, y me pregunto qué está pasando en Ucrania con las mujeres adultas y con los adultos mayores, que no se quieren ir o que no pueden irse, que tienen todos sus recuerdos, sus casas, hasta las fotos de toda su familia ahí, y no pueden desplazarse, porque vemos desplazarse a los niños, a las mujeres, a personas más jóvenes. Pero esta es una pregunta que queda, ¿no? ¿Qué pasa con esta guerra y qué pasa con estas personas que están insertas en este círculo de no poder desplazarse? Como vos dijiste, Inmaculada, no se pueden desplazar con la misma facilidad que se desplaza una persona más joven. Y la tenemos también a Marlene Kempfer, de Brasil, que ella podrá hablarnos mucho, y en otras oportunidades vamos a conversar con ella de esto del cambio climático que afecta tanto a muchas regiones de Sudamérica, ¿no? Regiones tan ricas, tan extensas y tan ricas. Así que, si no hay alguna otra, aquí dicen que quieran saber si dan clases de Zoom sobre la salud mental de mayores y cómo enfrentarlo en la facultad, en mi caso de Derecho, ante una discriminación. ¿Quién nos está preguntando que no me aparece acá? Bueno, hay muchas actividades Yo quería hacer hay actividades de extensión universitaria. Sí, doctor Carlos San Juan. Darle las gracias a la profesora Inmaculada Sánchez, ha estado una disertación brillante, pero yo le quería comentar un detalle importante. ¿Qué papel le da a la soledad no deseada, que yo la conozco mucho en España, desconozco en los demás países, en los cuales les produce un verdadero aislamiento total, y cuando quieren acceder a una, o sea, se les proporciona una ayuda o inclusive económica, se hace de forma telemática que lo soliciten, con lo cual lo tienen prácticamente imposible. Es decir, yo creo que en toda la brillante exposición, a mí me gustaría conocer su opinión sobre el papel de esa soledad no deseada y cómo debería la sociedad civil ayudar a que esa soledad se mitigue o desaparezca. Bueno, pues lo primero, es un placer poder departir con usted, Carlos. Muchas gracias. Además lo conozco por la televisión y bueno, me ha hecho ilusión pues conocerlo. Lo que lamento es que no puedo ver a ninguno, porque al principio fenomenal, ha funcionado el vídeo estupendamente, pero
ahora simplemente les oigo y no puedo verlos, pero de todas formas un gran placer. Pues tiene toda la razón. Dentro de los problemas que se plantean entre los mayores, el de la soledad no querida, el de la soledad no deseada es uno de los más importantes. Y aquí pues no queda otra que las administraciones públicas se pongan también las pilas, porque además es una situación que va en aumento. Cada vez hay más mayores y cada vez se da más esa soledad. De hecho, se están tomando algunas medidas. Yo en ese sentido no es exactamente mi campo de conocimiento, ¿no? Entonces no, bueno, pues desconozco algunas de esas cuestiones, pero sí me consta que se están formando a determinadas personas, no solo del ámbito de la sanidad, ¿no? Trabajadores sociales, sino también a voluntarios y a personas especialistas, porque los voluntarios están muy bien y hacen una labor fundamental. Hay muchas bueno, pues muchas acciones, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Estas acciones de ayuda a los abuelos que comparten unas tardes o que los sacan, los llevan, porque no los sacan, ¿no? Los llevan y los acompañan a pasear. Bueno, pues está muy bien la labor de los voluntarios, pero tiene que ir más por personas también, pues especialmente preparadas para todo ello. Y la administración tiene que actuar, ya lo hacen algunas cosas, pero más contundentemente al respecto. Ya le digo que esto no es materia de mi especialidad, pero comparto plenamente todo lo que dice. Y cuando me habla de que para solicitar una ayuda o para solicitar algo lo tienen que hacer por internet, pero vamos, en fin, si nos puede resultar a los demás incluso complejo, ¿no? Cuanto más a las personas bueno, pues que ya tienen una cierta edad. Esto desde luego no se puede permitir, y aunque estemos evolucionando y casi todo ahora ya se haga online, un mínimo respeto para todas esas personas que no pueden acceder a los mismos y que no, bueno, pues no tienen esa posibilidad. La verdad es que es muy lamentable, ¿no? que se tenga que hacer algunas solicitudes y más con respecto a estas personas de forma online. Yo creo que está la legislación o están trabajando en proyectos para poder sacar más ámbitos de actuación, más medidas, más personas, pero realmente ahora no llegan ni a una pequeñísima parte de lo que se debiera hacer y de lo que debieran actuar con respecto, pues, a todas estas personas mayores, ¿no? Que bueno, pues que han supuesto que ahora pues tengamos el nivel que tenemos de vida, de avance en la sociedad, ¿no? de todo, y que no podemos dejarlas ahí. Y si no son ellas, pues todos los demás tendríamos que, y yo la primera, ¿no? Pues hacer todo lo posible para que se acabe con esa soledad o con esa falta de, no solo soledad, la soledad es muy triste, pero también pues esa falta de recurso muchas veces, o esa falta de cualquier ayuda para cualquier pequeña cosa que necesiten y que no pueden disponer de una persona a su lado o de una administración que les solucione esos problemas. En fin. Muchas gracias. Sí, vos sabés, Inmaculada, Carlos, esto es muy importante lo que ustedes dicen, va en el camino del estudio de las brechas digitales. La primera brecha digital que tuvimos hace unos años, bueno, por lo menos había finalmente en el túnel una persona física que podía responder en un teléfono. Hoy en día son todos robots. Entonces, el otro día justamente un periodista de acá de Buenos Aires, Alfredo Leuco, estaba relatando las vicisitudes que tuvo para sacar una entrada de cine, que le pedían un token, que le pedían esto, bueno, a ver. Y esto se relaciona también con la educación en TICS. Nosotros en los proyectos hemos podido comprobar que las personas mayores que entrevistamos quieren cursos, quieren entrenarse en tecnologías. Lo que pasa es que suelen ser insuficientes los cursos. Acá cuando estuvo el proyecto Más Simple, ahora hay un plan nacional de inclusión digital, se proveen terminales, se proveen recursos, instrumentos, pero necesitamos el otro instrumento, el del entrenamiento. Así que esto también es muy importante, y esto hace a
a no permitir el aislamiento, ¿no? Durante la pandemia hubo también muchas campañas de acompañamiento a adultos mayores, y bueno, lo que queremos es que esto siga, y que no nos olvidemos que, como dijo Inmaculada, estadísticamente vamos para camino de ser más del 40% de la población mundial, ¿no? En unos años los adultos mayores de 60 van a ser quizá, bueno, ya está probado que más cantidad que los menores de 15 años. Así que imaginemos, no nos podemos dejar a tantos miles de millones de personas afuera, en la puerta de la vida. Estas personas se sienten no solo solas muchas veces, sino que se sienten que estorban, como correte del mundo, correte que estorbas. Esto es así lo que hemos podido ver. Acá tenemos algunas, bueno, la que preguntaba era Adela, si dan clases de Zoom sobre la salud mental de mayores, cómo enfrentarlo en la facultad. En mi caso dice Adela, ante una discriminación. Bueno, Adela, tenés unidades, bueno, en España tenemos acá en la Universidad de Salamanca la unidad de igualdad, pero en Argentina, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en el ámbito de otros servicios, tenés unidades donde ir a exponer, inclusive en el Defensor del Pueblo, problemas de discriminación, ¿no? Ya tenemos, sabemos que en Argentina tenemos el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación. Y bueno, justamente lo que yo decía al principio, la ley 5.420 admite este tipo de protecciones y las legisla, y pone como autoridad de aplicación la Secretaría de Tercera Edad del gobierno del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que se pueden hacer acciones, intervenciones, y se puede responder al adulto mayor en casos de discriminaciones. Acá también Brenda Vega desde Panamá, muchas gracias, nos dice si existe actualmente en España algún tratamiento o procedimiento especial para que el adulto mayor accese a la justicia digital. Esto es para España. No sé, Inmaculada, si... Bueno, no es el motivo específico lo digital de esta charla, pero... Sí que hay cursos de formación, pero no que yo conozca, no existe una normativa específica al respecto. De todas formas, antes muy bien hablaba de Leonora, de el quizás máximo especialista que tenemos en la Universidad de Salamanca en materia de inteligencia artificial y proceso de toda España, que es el doctor Federico Bueno de Mata, y que es un perfecto conocedor de estas cuestiones, pero yo la verdad es que no puedo hablar con conocimiento del mismo. Sí que hay movimientos en ese sentido, pero no les puedo hablar del alcance de lo que me pregunta. Supongo que en el caso como en Argentina, que se inician las causas, se pueden iniciar vía web, es la barrera digital de todos, ¿no? Inclusive de aquel que está entrenado en lo digital, pero le falla un dispositivo, se cuelga internet, se corta la luz. Estas son las barreras que tenemos todos. Aquí, bueno, mandan felicitaciones, Inmaculada, y para todos, a todo el plantel interviniente. Bueno, acá nos mandan a nosotras felicitaciones, Inmaculada, y dicen lamentablemente el predominio tiránico de la productividad a ultranza nos discrimina a todos, esto es cierto, mayores, a todos los mayores, independientes del género, raza, lugar. Gracias por tan interesante Zoom. Sí, es cierto, el no pertenecer a una franja poblacional productiva, como si después de la jubilación los adultos mayores no siguieran siendo productivos, y no nos olvidemos de aquellos adultos mayores que están inmersos en el circuito del cuidado familiar, los abuelos que cuidan nietos y bisabuelos que cuidan bisnietos, todas las personas que dedicaron a lo mejor su vida a cuidar a los demás. Y eso también es un capital que es mensurable en dinero. Así que les agradecemos mucho las inquietudes. Como verán, tenemos muchísimas preguntas, ¿no? Aquí dice, bueno, también nos felicitan y es notoria, nos dicen, María Nelly Maquinos es nuestra escribana de cabecera. Es notoria la cantidad de personas que sus hijos y nietos están fuera del país y se encuentran absolutamente solos en caso de asistencia económica o en caso de salud y el aislamiento absoluto tecnológico. Los hijos ni siquiera toman conciencia, supongo que querés poner. Sí, claro, tenemos una diáspora, ¿no? En toda Latinoamérica y en particular en Argentina hay una emigración en este momento de jóvenes buscando mejores horizontes, así como lo buscaron nuestros bisabuelos, ¿no?
Pero bueno, pasa que muchos adultos mayores quedan acá en Argentina y a veces incomunicados, pero también nos ha pasado de comprobar que hay adultos mayores que quedan incomunicados con parientes que tienen a 200 metros de distancia. Así que sí, es dolorosa la inmigración, así como fue dolorosa para los bisabuelos y abuelos nuestros, pero también no es la única causa de aislamiento. Sí que es dolorosa, es dolorosísima. El estar lejos de la patria es doloroso. Bueno, acá nos dicen si compartimos la grabación, sí, creo que sí, que la Facultad de Derecho de la UBA la va a subir, y nos dice, claro, María Inés nos completa su intervención, María Inés Limaquinos, dice, conciencia del estado vulnerable que quedan los padres, sí, claro, sí, sí, acá quedan los papás de las personas que migran, y todos los días pueden llegar a tener un pequeño problema de salud, un gran problema de soledad. Y esto es parte del drama, ¿no? De la inmigración, que ha sido un camino de ida y vuelta, ¿no? Yo recuerdo que, sin embargo, mis abuelos inmigrantes, los que yo he conocido, hubo dos que no tuve la fortuna de conocer, no sé si añoraban España, los maternos eran españoles, sí, habían venido aquí a Argentina de muy, muy chicos, sino que añoraban las personas que habían quedado en España, aquellos tíos abuelos, aquellos tíos. De hecho, bisabuelos vinieron acá a acompañar, y bisabuelos y abuelos vinieron a acompañar aquí la emigración de sus nietos y bisnietos. Pero sí, es un tema dramático que da para otros webinars muy interesantes también, y yo les agradezco las intervenciones. Acá Marlene Kenfer, de la Universidad Estadual de Londrina, Brasil. Eficacia social del sistema jurídico. Bueno, creo que Marlene has dado en el clavo de esta charla, porque el subtítulo de la charla es la efectiva, ¿no? La efectividad que tiene esta protección. Y en la práctica, claro, muchos nos pueden decir que sí, les ha servido el sistema, o que no, realmente que, como dicen algunos aquí en Argentina, se ha quedado en papeles mojados. Yo les agradezco a todos, a nuestra conferencista, por supuesto, que ha brindado su tiempo. Ya es tarde en España, sabemos, ya están transitando la primavera, Sí, sí, no, afortunadamente. y es que es tarde, pero ahora tenemos a las 8:30 otra actividad. Así Bueno, que entonces ya la sí, liberamos. sí, sí. Vamos a saludar a todos los que intervinieron, agradecerles a todos los que nos acompañan, porque como saben, a veces nos sentimos solos en esta aventura de investigar estos temas. Una amiga me dijo, vos también te metés en cada tema, me dijo el año pasado, pero creo que son temas necesarios. A todos los que han intervenido hoy, les agradezco su presencia, sus inquietudes, su sensibilidad. Le agradezco mucho a María Inmaculada Sánchez Barrio, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca, María Inmaculada Sánchez Barrios, que es una gran referente de este tema en España. Te agradezco tu amistad de siempre, y te agradezco tu acompañamiento y tu Muchísimas, compromiso, muchísimas gracias. lo que Soy es yo muy la que te lo importante, agradezco, muchísimo compromiso. la que te lo agradezco a ti, Eleonora, enormemente. Ya sabes que para mí es un placer, cuando me llamas, donde sea ahí voy, y además, bueno, organizas también unos eventos, bueno, pues enjundiosos, como decimos aquí, y para mí ha sido un auténtico placer estar contigo y estar con todos ustedes también. Muchas gracias. Gracias a todos, parabéns a todos, y nos vemos en cualquier momento. Estén en contacto con nosotros, con la Unidad de Igualdad de USAL y con el Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor y nuestro proyecto UBASIT en la Universidad de Buenos Aires. Un abrazo a todos, gracias, gracias y gracias. Es todo lo que tengo para decir. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, hasta luego. Gracias.